Dárselas también al exministro de Justicia, Gustavo Adriancén, quien nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, exministro? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Patricia. Muy buenos días, Jorge. Estoy a sus órdenes. Bueno, transcurren los días, transcurren las horas y pareciera que seguimos en una situación de indefinición completa respecto a qué va a pasar con el cuerpo o los restos de Abimael Guzmán. Estamos prácticamente en el terreno de las opiniones, de las apreciaciones, y entre Ejecutivo y Ministerio Público hemos tenido una suerte de vamos a esperar que la otra entidad defina. ¿En qué punto estamos respecto a esta decisión final? Yo creo que ya estamos en las últimas horas previas a la disposición del cadáver del delincuente terrorista Abimael Guzmán. Se ha seguido el protocolo establecido en estos casos, se procedió al levantamiento del cadáver, se practicó la necropsia de ley. El fiscal del Callao ha iniciado la investigación correspondiente. Tengo entendido que ya los resultados de la necropsia han dado positiva para la identidad y también para la causa de la muerte. Se están esperando algunas pruebas adicionales que se han practicado. Tengo entendido la dactilográfica, tengo entendido que se ha practicado también ADN, exámenes dentales. Y una vez que el fiscal ya tenga todos los resultados de las pruebas y estos den positivos para la identidad del terrorista, él va a proceder conforme la Ley de Salud establece en su artículo 114, que no es más que la disposición del cuerpo con fines científicos, aquellos órganos o piel o eventualmente algo que pueda utilizarse de los restos de este individuo podrían ser enviados a las escuelas de medicina, y aquello que ya no sea de utilidad va a ocurrir lo que ocurre con todos los cadáveres en todo el Perú. Se va a lanzar a una fosa común y se le va a echar cal para que desaparezca. Eso es todo lo que ocurre. Eso es lo que sucede con los cadáveres, decenas de cadáveres que no se recogen en las morgues de nuestro país. Eso no veo que exista otra posibilidad. Y cualquier otra pretensión por medio de la cual quisiera regularse legislativamente o normativamente a través de un decreto supremo, de una resolución suprema, etcétera, será aplicable igual para sucesos futuros. Bueno, si eventualmente quiere pensarse en una fórmula legal para evitar la disposición de los cadáveres de los delincuentes terroristas, bueno, tendrá que pensarse en una legislación. Reitero, pensando en la naturaleza de las cosas y no en las personas, Pero ¿no? ¿por qué hemos tenido que llegar a este punto, doctor Adriancén? Ocurrió en julio cuando se reportó la primera escena de aparentemente un desvanecimiento de Abimael Guzmán. Hemos tenido en los siguientes meses también algunos reportes del INPE respecto a su salud, incluso negativas, que él no quería ser trasladado a ningún centro médico. Un deterioro de su salud ya se advertía. ¿Por qué el Estado peruano no pudo prever esta situación? ¿Por qué no se anticipó un protocolo realmente estricto para evitar esta suerte de, permítame la palabra, peloteo aparentemente entre las instituciones? Yo creo, Patricia, que en primer lugar esto se produce por a quién le ha pertenecido ese cadáver, ¿verdad? Este es el cadáver de el peor genocida de la historia del Perú y probablemente uno de los peores genocidas en la historia del mundo. Peor aún. Se trata de un delincuente que por su sola naturaleza hoy ha generado estos problemas. Ahora, fíjate, Patricia, yo quiero reflexionar sobre el punto que tú has tocado. Siempre cuando se trata del terrorismo, nosotros reaccionamos. Nunca somos capaces de anticiparnos. Seguro recuerdas, Patricia, cuando se liberó a Osman Morote, ¿verdad? Y en ese momento se armó todo un escándalo diciendo cómo lo van a liberar, es un terrorista, va a volver a organizar Sendero. Y entonces, cuando ya estuvo en la calle, recién nos empezamos a preocupar sobre una legislación que pudiera regular precisamente la condición de libertad, entre comillas, que se tiene que tener con estos terroristas. Como en otros países existe, están limitados a acceder a varios lugares, se permite seguimientos, etcétera. Exacto. Cuando tú dices, Patricia, que hace ya algunas semanas atrás se había detectado el estado de salud de este terrorista, ojalá alguien hubiese dicho todo lo que están diciendo ahora, ¿no?
pero nadie fue capaz de hacerlo. Y si es un problema legislativo, hay que echarle la responsabilidad al Congreso de la República. Y si es un problema del Ejecutivo, naturalmente quienes están ahora ejerciendo funciones de gobierno debieron atenderlo. Pero no es posible que hoy día se venga a pensar en esto. Conversaba ayer por la noche en una fórmula legislativa que, como repito, no puede ser puntualmente a una persona porque eso está prohibido. Había quien me decía, por ejemplo, que debería implementarse un mecanismo o una disposición legal por medio de la cual todos los condenados a cadena perpetua tengan un protocolo de disposición de sus cadáveres, todos, no terroristas, también los sicarios, los violadores de niños y cualquier otro criminal de estos que pueden ser condenados a cadena perpetua. ¿No sería lo más idóneo? Bueno, esa es una idea, pero ojalá que se puedan desarrollar legislativamente. Ojalá que eso ocurra. En esta oportunidad lo que hubiese correspondido es lo que dice la norma, entregar a familiares directos. Felizmente no tiene nadie, se ha reportado como familiar directo. Hubo una pretensión de la delincuente terrorista Miriam, que es su esposa, Ajá. y naturalmente fue rechazada el habeas corpus, bien rechazada en la Corte del Callao, y ahora ya no hay ningún familiar directo. La disposición del cuerpo tiene que seguir los protocolos establecidos ahora en la ley de salud y punto. Es No, cuestión de no. horas, entonces, tener un pronunciamiento final por parte del Ministerio Público. Yo presumo, Patricia, que lo que demoren de llegar los resultados de las últimas pericias forenses será más que suficiente para que el fiscal a cargo emita una resolución y con esto se dé por cerrado este enojoso capítulo. Mira tú, yo me imagino, Patricia, que como yo, ustedes y muchos peruanos que ahora nos ven y nos escuchan, sientan verdadero desprecio por este cadáver. Ujú. Y es comprensible por todo el daño que nos ha hecho. No podemos olvidar, Patricia, los miles de muertos y los miles de millones que nos ha costado la guerra que este miserable dirigió contra el Estado peruano. Eso no lo podemos olvidar y nos tenemos que preocupar, ya no, Patricia, por el cadáver, sino por el mal denominado pensamiento Gonzalo. Ese ¿Cómo es el se que tenemos combaten que esas matar. ideas? Toca instalar posiblemente una política más firme respecto a lo actual y a futuras generaciones. ¿Cuál es esa tarea pendiente que debe empezar ya? Sí, sin duda, Patricia, una tarea que empieza, entiendo yo, por casa. Cuando los padres nos sentamos a desayunar con nuestros hijos o a cenar con ellos para contarles el horror de la guerra. Empieza también por la responsabilidad del Estado en el desarrollo de su política de educación pública. Y empieza, ¿sabes qué?, por generar conciencia cívica para evitar que estos delincuentes terroristas puedan auparse en el poder, puedan acercarse al gobierno del Estado. Tenemos que derrotar los organismos de fachada como el Movadef, el FUDEF, tenemos que derrotar al CONARE, tenemos que derrotar a Pucallacta, tenemos que derrotar a todos esos organismos de fachada que se han infiltrado en nuestra sociedad Pero a y casi que desde 30 ahí años pretenden gobernar. pareciera que las políticas han sido suficientes, ¿no? Porque hay muchos grupos de fachada que han logrado activarse, que han tenido cierto dominio en zonas y que han logrado instalarse incluso a nivel del Estado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia, y de ahí que tengamos que despertar todas las alarmas, de allí que nos tengamos que preocupar tanto, porque hemos demostrado tener una democracia boba, una democracia que se ha dejado penetrar sin siquiera percatarse de a quienes recibía. Hoy día estos organismos de fachada ya están aupados dentro del sistema político y de allí nuestra tarea de tener que expulsarlos y expulsarlos en una guerra, Patricia, que ya no será con fusiles, en una guerra que será con medios de comunicación como los suyos, responsables y conscientes, que transmitan permanentemente estos mensajes contra el Y en terrorismo. los partidos No políticos, podemos ¿no? Que olvidar. tenemos luego un nivel de representación bastante precario y por lo menos con denuncias, con antecedentes que resultan peligrosos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Peligrosos porque uno los ve ya prácticamente en el gobierno de nuestro país. Lamentablemente han sido lo suficientemente persuasivos para poder engañar a miles de peruanos, haciéndolos creer que habían cambiado y haciéndolos creer de que no había otro camino más que el de elegir a ellos. Yo creo que Muy allí bien. tenemos una responsabilidad como clase política, tenemos una responsabilidad como profesionales, tenemos una responsabilidad como padres, sobre todo para que nuestros hijos y esta generación no sepa
sepa, aprenda los horrores de la guerra y no los olvidemos nunca. Muy bien, doctor Gustavo Adriancén, muchas gracias por su tiempo y por las explicaciones respecto a este tema. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Que tengas un buen día.